Porque vamos a tomar contacto de inmediato con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Patricio, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Nada, pues a ti por recibirnos porque son momentos sensibles, momentos difíciles, de muchas decisiones, de mucha tensión, porque quien toma las decisiones está siempre en la disyuntiva de un mal menor a veces, de tratar de no equivocarse, y a veces hay equivocaciones. Y en este caso, aquí los dos campos que están en juego son el confinamiento de algunas comunas y ciudades a lo largo de Chile y también cómo sube la presión sobre las unidades médicas. Si hemos visto Antofagasta, vemos Valparaíso y Viña, Biobío, en algunos casos que llega al 100% en algunas unidades hospitalarias las camas críticas. ¿Cómo ven ustedes del Colegio Médico este panorama global? Bueno, acá claramente vemos un panorama muy preocupante, puesto que el 92% de las camas UCI a nivel país están ocupadas, pero hay regiones como las que tú mencionabas, como Antofagasta, Ñuble, o Chillán, como Concepción, Valparaíso, están 100% con ocupación de sus camas. Por lo tanto, claramente estamos en una situación muy compleja donde tenemos que tomar medidas, por último, para ver si podemos reaccionar y crear nuevas camas, pero por sobre todo tomar medidas que disminuyan la aparición de nuevos casos que vayan a requerir justamente hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, sin duda, a la hora de tomar decisiones es muy complejo, pero acá, por eso, las decisiones que tienen que ser compartidas con el Consejo Asesor, Ministerio de Salud y obviamente con todos los gremios de la salud que puedan aportar y dar ideas de cómo abordar de mejor forma esta situación sanitaria. Pero hay que tener cuidado que acá los errores se van a pagar en vidas o en secuelas de pacientes que han sido gravemente infectados por el coronavirus. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser lo más transparentes posible, lo más compartidas y consensuadas con el mundo científico y con aquellos equipos de salud que tienen experiencia justamente en el manejo de pandemias como esta. ¿Ustedes sienten que todo eso que acabas de narrar al final, transparencia, participación de distintos mundos que están en la periferia de la salud, están siendo considerados? ¿Hay transparencia? Nos falta conocer cuáles son los criterios que se están usando día a día para tomar las decisiones, puesto que no siempre las decisiones que se toman están apegadas a lo que dice en forma estricta el plan justamente paso a paso. Se habla de que se debe considerar cuando el índice ocupacional de cama es sobre el 85%, ahora en nuestro país estamos en un 92% y muchas regiones con un 100%. Por lo tanto, necesitamos entender, para que a su vez la comunidad entienda que las decisiones se están tomando con un criterio sanitario y no con otro tipo de miradas que tienen que ver con la reactivación económica, que también sin duda es muy importante. Pero cada vez que nosotros le preguntamos a una persona que ha sido gravemente afectada por la enfermedad o se ha muerto un ser querido, a todos ellos coinciden que las medidas económicas están muy por detrás de lo que es la realización de las medidas sanitarias. Ahora, ¿vale la pena, según el criterio que ustedes tienen en el Colegio Médico, por ejemplo, cerrar más comunas, confinar más comunas, considerando en el panorama que vemos, ¿no es cierto?, de alta presión sobre las camas de UCI, ¿vale la pena cerrarlas con el costo social y económico que tiene, cuando todavía hay espacio para crecer en camas? Y se lo planteo porque veo que el Ministerio de Salud ha ordenado que la región metropolitana aumente al menos en 400 camas los 2 meses que siguen. Es decir, hay espacio de crecimiento allí. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa disyuntiva? Bueno, ese es un tema que nos preocupa, que nos cuenten cómo van a ampliarse en el 400 camas Santiago en un plazo de 2 semanas. Todos conocemos ya que los equipos de salud están totalmente diezmados por el cansancio luego de casi un año de pandemia. Por lo tanto, hoy, sin ir más lejos, entre el 20 y el 30% del personal de salud está con licencia médica por problemas de salud físico y de salud mental. También en algunas estadísticas hablan que los técnicos de enfermería, en el sector privado, el 35% de ellos está con licencias médicas. Por lo tanto, es muy complejo y nosotros no vemos cómo en tan poco tiempo vamos a sacar personal suficiente, que además muchos de los cuales hoy están haciendo uso de sus feriados legales, podamos encontrar equipos que son altamente calificados como para poder enfrentar de mejor forma esta pandemia. Y Patricio. a eso
también, perdón, Matías, que en el mes de diciembre se terminaron los contratos honorarios de muchos funcionarios de la salud que habían sido contratados para la pandemia. Por lo tanto, hoy tenemos mucho menos recursos humanos y en muchos lugares de nuestro país los brotes actuales superan en número los brotes que tuvimos hace el año pasado. ¿Ustedes estiman que no creen que sea capaz el sistema hospitalario en general de aumentar en las camas que el gobierno y el ministerio han dicho? ¿O creen que si lo logran igual no va a ser suficiente para atender todos los requerimientos y las demandas por hospitalización que hay? O sea, nosotros queremos y confiamos en que podamos aumentar las camas de pero ustedes conocen muy bien el paño, ¿no es cierto? Como se dice vulgarmente. Conocen cómo es la cosa ahí porque están en los hospitales por años y por generaciones. ¿Es posible o decir que aumentar 400 camas en la UCI es solamente un decir? ¿Pueden o no pueden? Porque el tiempo dirá que tuvo la razón si es que ustedes creen que no son capaces. Creemos que es muy difícil plantearlo justamente por el tema del recurso humano. Eso hay que considerarlo, por lo tanto, en eso queremos ser categóricos, que nosotros creemos hoy que hay que tomar medidas muy drásticas para disminuir el número de personas que están contagiadas, que se puedan contagiar por el coronavirus y que además puedan necesitar en algún momento camas críticas. Recordemos que hoy alrededor de la mitad de las camas críticas están ocupadas por pacientes contagiados por COVID. Por lo tanto, sabemos que hay otro grupo de la población que también está gravemente enfermo. Por lo tanto, debemos disminuir los factores de riesgo, debemos disminuir la movilidad. Nuestro regional de Valparaíso nos pide que por favor la autoridad sanitaria prohíba el ingreso, o sea, disminuya la movilidad interregional y regional para que no más personas potencialmente contagiadas puedan ingresar a la región, y no solamente contagiadas, sino que personas que ingresen a la región con otras patologías que se puedan descompensar van a tener dificultades para encontrar una cama crítica que les permita manejar adecuadamente sus problemas de salud. Una cosa es la petición del Ministerio que se aumenten 400 camas en 2 meses en la región metropolitana, pero además las autoridades del Ministerio sostienen que las posibilidades de hoy y llegar al máximo que tuvimos en los momentos más difíciles, todavía queda un espacio, interesante el número, no sé si usted dirá que es posible o no, un espacio por 1.500 camas más, según el tope que tuvimos este mismo año. ¿Usted cómo evalúa una declaración o una explicación como esa? ¿Usted cree que no hay posibilidades de abrir 1.500, o sea, llegar al mismo pic que tuvimos a mitad de año, del año 2020? Yo haría una contrapregunta, Felipe, o sea, Matías, si es que es posible hoy con un 25 o un 30% menos de personal calificado para el manejo de los pacientes críticos, estaremos en condiciones de expandir el número de camas que se plantea como objetivo. Nosotros sabemos del compromiso que tienen los equipos de salud, nadie duda de eso, pero no sabemos si están en condiciones físicas y de salud mental para enfrentar un esfuerzo tan grande como el que se le quiere pedir y exigir que ellos cumplan. Y en ese sentido, también quiero hacer un pedido que me han pedido nuestros equipos de salud, nuestros colegas, sobre todo los que trabajan en urgencia en la UCI, que por un lado todos reconocemos el gran esfuerzo y el trabajo que ellos han realizado, pero hoy, hasta el momento, ninguno de esos equipos tiene claridad cuál es el programa de vacunación para todo el personal de salud, particularmente los que están en primera línea. Y hoy ellos se quejan amargamente y con mucho dolor en muchas regiones de nuestro país en las cuales no conocen bien cuál es el cronograma de vacunaciones, sabiendo que en algunas regiones se ha vacunado no solamente a todo el personal de salud, sino que ya a otros grupos que estaban más bajos en la priorización. En cambio, hay otras regiones en nuestro país donde ni siquiera el personal de las unidades de cuidado intensivo ha completado su proceso de vacunación. Eso es un sí, eso es interesante, ese dato, para priorizar la vacunación en el personal de salud. Patricio, ¿en qué regiones se ha pasado del personal de salud a otro grupo de la población a ser vacunados? Bueno, hay regiones, por ejemplo, en la región de O'Higgins, donde se ha vacunado gran parte del personal de salud, si no todo, pero no tengo un dato específico, pero también nos decían que hoy estaban vacunando en algunas regiones a personal del área judicial, por ejemplo, que sabemos que es muy importante, pero hay un personal de salud hoy de primera línea. Se ha declarado otra prioridad, entonces habría que ser consistente con eso. ¿En qué regiones ha pasado esto, Patricio? Conozco, no alcancé a leer la información que me enviaron, pero es una información categórica. Por ejemplo, en Concepción no se ha vacunado el personal, ni siquiera se ha completado el personal de las UCI. Sabemos que hay un problema de vacuna, eso lo sabemos,
pero nosotros queremos pedir un esfuerzo adicional que necesitamos que se priorice al personal de salud y también a los adultos mayores, sobre todo los sobre 80 años. Pero nosotros creemos que el personal de salud, sobre todo en la primera línea, debe estar vacunado primero para disminuir el riesgo que ellos puedan enfermar en forma grave y por eso de esa forma ellos también estén en condiciones de salud para abordar los problemas de salud de los adultos mayores, de las personas con patologías crónicas, etc. Ahora, la próxima semana vienen dos cargamentos importantes de vacunas. Pfizer viene en torno a 249.000, si no me equivoco, y Sinovac en torno a 1.750.000. Allí debería alcanzar para el sector salud primera línea y más aún para otros sectores de la población. ¿Cómo ven ustedes esta llegada de vacunas? ¿Puede ayudar a tranquilizar un poco la presión que hay sobre el sistema hospitalario o no tienen ustedes la misma opinión? No, nosotros, pero en esto para que el mundo hospitalario, y no solo de hospitalario, sino que de la atención primaria en general, todo el mundo, el personal de salud esté tranquilo, es que en cada una de las regiones, en cada uno de los centros asistenciales se conozca claramente, con claridad, cuál es el organigrama, el cronograma de vacunaciones. Y en la medida en que todos sepamos eso, sabemos cuánto podemos esperar y por qué estamos esperando. Alrededor de 450.000 los funcionarios de la salud en nuestro país y por lo tanto con esos lotes de vacunas que van a llegar, que esperamos que se pueda cumplir justamente con el porcentaje de vacunación, porque además en los próximos días, si el personal altamente calificado que hoy está en la primera línea está superado en muchas de las actividades que hoy deben realizar, probablemente van a requerir la ayuda de otros colegas, de otros equipos de salud provenientes de atención primaria o de otros sectores del área hospitalaria que puedan sumarse justamente a colaborar, a ponerse a disposición de los colegas de la primera línea, justamente para dejar o dar una mejor cobertura a las personas que están con problemas del COVID. Por último, Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, con todo este panorama que nos ha narrado, ustedes, si de ustedes dependiera, ¿ustedes confinarían más comunas o la región metropolitana, por ejemplo? Me refiero a los grandes centros urbanos de nuestro país. ¿Serían partidarios de pasar a fase 1, por ejemplo, esta región en la cual al menos transmitimos y vivimos aquí algunos? Bueno, hoy nosotros hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy, más de 4.300 personas infectadas con un número alto de PCR de 55.000. Sí. Pero hace pocos días atrás tuvimos un poco más de casos, pero con 10.000 exámenes más. Por lo tanto, claramente vemos que hay una expansión de la enfermedad todavía a nivel país. Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos al Ministerio de Salud, que comparta cuáles son los criterios que ellos están utilizando. Ahora, sin duda, que como colegio médico ya hemos propuesto algunas cosas, como por ejemplo el cierre del aeropuerto, por ejemplo que se disminuyan las vacaciones, estos permisos para vacaciones, son medidas que hay que tomar en forma inmediata. Y en aquellos lugares donde ya están en cuarentena, que se tomen todas las medidas para que la cuarentena sea realmente efectiva, para que la gente realmente disminuya la movilidad, para que la gente que solamente de forma estricta y necesaria tiene que salir a la calle lo haga, justamente para que esa cuarentena sea lo más corta posible y pueda tener el menor impacto en el tema de la economía. Por lo tanto, creemos que hay mucho que hacer todavía, podemos avanzar. Y otro elemento que no hemos conversado hoy, pero que es fundamental para nosotros, invertir más en el tema de la trazabilidad. Hoy se permitió que las personas salgan de vacaciones, pero no en igual proporción se aumentaron los recursos para mejorar la trazabilidad en aquellos lugares donde llegaron muchas personas de otras regiones a vacacionar. Por lo tanto, creemos que el presupuesto para trazabilidad, para la detección precoz de las personas que están infectadas y aislarlas precozmente es fundamental justamente para poder manejar la pandemia en las próximas semanas y en los próximos meses. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, le agradecemos mucho esta conversación en vía pública. Que esté muy bien. Muchas gracias y llamamos y pedimos a la comunidad, por favor, que independientemente de las medidas que tome la autoridad, también tenemos una responsabilidad individual y colectiva en el sentido de cuidarnos. Por favor, no dejemos de usar la mascarilla en forma permanente y en forma adecuada, mantengamos el distanciamiento social y salgamos a la calle solamente para realizar actividades que sean estrictamente necesarias. Gracias, Patricio. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.